Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre educar en sexualidad, los alcances de esta tarea que se enfocan a la prevención de conductas sexuales de riesgo o autodestructivas y la promoción integral de la salud. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar contigo esta noche. Hoy vamos a hablar, como te lo mencionaba hace un momento, sobre educar en la sexualidad. ¿Cuáles son los alcances que tiene esta educación, esta enorme tarea que tenemos como personas, como padres de familia, como hombres, como mujeres, ¿sí? En donde el objetivo precisamente es prevenir conductas sexuales de riesgo, conductas autodestructivas y una mejor y mayor promoción de la salud. Así es que yo te invito a que me acompañes y que juntos aprendamos más de este tema. Como todas las noches, quiero agradecer a todo este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Arturo Cervantes. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como siempre es un placer estar contigo esta noche. Bueno, pues para hablar de educar en la sexualidad tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo se construye el concepto de sexualidad? ¿Cuáles son los aspectos generales para pensar la sexualidad? ¿Cómo fue que aprendimos la palabra sexualidad y su significado? O sea, ¿cómo fuimos educados en nuestra casa para entender y vivir una sexualidad? Así es que todas estas preguntas las iremos tratando y comentando a lo largo del programa. Bueno, pues la primera, ¿qué es la sexualidad? Pues la palabra sexualidad nos remite a diversos ángulos de reflexión y de análisis. Al tratar de definirla, no podemos dejar de contemplar que lo que entendemos por sexualidad está atravesado por múltiples determinantes, como el tiempo, el lugar, las costumbres, la historia, la época, la religión, lo social, lo biológico, etc. O sea, que el concepto que tenían nuestros abuelos de sexualidad, por ejemplo, nuestros abuelos que vivían en el sureste del país, ¿no? Con unas condiciones de tiempo y espacio muy concretas y determinadas, pues van a ser diferentes a el concepto de sexualidad que tengamos hoy en día en el centro del país, ¿sí? En el año 2018. Por lo tanto, este concepto, esta definición de sexualidad se construye a través de múltiples determinantes, como lo que acabo de mencionar. En muchas de sus definiciones se involucran aspectos biológicos, psicológicos y sociales como factores determinantes. Sin embargo, nos parece importante no partir de una definición dada, sino dar elementos para pensarla, para construirla, para que nosotros mismos tengamos nuestra propia definición de sexualidad. Como concepto, pues nos tiene que remitir al campo de lo subjetivo y de lo personal, y resulta de gran utilidad considerar la mirada de algunas de las personas que más han destacado a lo largo de nuestro país en materia de sexología, y saber qué es lo que piensan al respecto. Mire, le voy a mencionar la definición del doctor Eusebio Rubio, que él creó
la teoría de los olones sexuales y es uno de los sexólogos hoy por hoy más connotados y renombrados a nivel mundial, a nivel internacional, orgullosamente mexicano. Para el doctor Eusebio Rubio, la sexualidad como experiencia humana tiene que ver con 4 potencialidades a las que llama olones, por eso su teoría es la teoría de los olones sexuales. Potencialidad significa, o en este caso me referiré a aquellas cualidades que están latentes en nuestra vida y lo que hace falta es desarrollarlo a través de causas y circunstancias favorables para que se pueda dar pueda aparecer esa habilidad. Puede ser que muchas veces tengamos esa potencial en nosotros mismos, pero no podemos desarrollarlo porque las causas no se han brindado de manera positiva para que se puedan externar, para que se puedan convertir en habilidades. Entonces, el doctor Rubio llama a la sexualidad como una experiencia humana que tiene que ver con 4 potencialidades humanas, a las cuales llama olones, por ser cada una de ellas un todo complejo que puede ser analizado en sí mismo, a la vez que cada una interactúa con las demás formando un sistema. O sea, esta es una visión sistémica de la sexualidad. Podemos encontrar una visión de la conducta, podemos encontrar una visión de los roles sociales, podemos encontrar una definición psicoanalítica, en fin, tenemos que entender bien cuál es la mirada de la persona que está describiendo la sexualidad para entender mejor su concepto. Entonces, estos olones viene de la palabra olos, que significa todo, y on, que significa parte. Entonces, la palabra olón significa parte de un todo. No podemos dar una definición única y exclusiva de sexualidad, sino que la palabra sexualidad, como su contenido y su significado, pues tiene que ver también desde el ángulo en que lo estamos analizando y desde el momento mismo en el que lo estamos nosotros describiendo. Por lo tanto, la sexualidad humana es concebida como el resultado de la integración de esos 4 olones. ¿Cuáles son? Bueno, pues esos olones son género, erotismo, vinculación afectiva y reproductividad. Bien, ¿qué significa la palabra reproductividad o cuál es el olón reproductividad? La palabra reproductividad nos estamos hablando a ese potencial que tenemos los seres humanos para reproducir y mejorar la especie humana. Número 2, el olón género. Género es ese potencial que tenemos los seres humanos para diferenciarnos en 2 formas distintas y complementarias reproductivamente hablando, ¿no? Es de alguna manera hombre, mujer, el potencial que tenemos para desarrollarnos de una forma en la cual a lo largo de nuestra vida se nos va inculcando ciertas cualidades que van a ser exclusivas de la mujer o van a ser exclusivas del hombre. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Seguiremos tocando cuáles son las definiciones de los otros 2 olones, del erotismo y de la vinculación afectiva. No le cambie, vamos a un breve corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos aquí en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre educar en sexualidad, la importancia que estriba este tema es precisamente porque nosotros aprendemos a ser una forma determinada de ser hombres y aprendemos a ser mujeres y aprendemos también a relacionarnos o a tener relaciones
interpersonales de acuerdo a cómo se nos ha enseñado. Entonces, estamos en un continuo educar y reeducarnos en sexualidad, ¿sí? Para esto, pues tenemos que definir el concepto de sexualidad y no dar por hecho que todo mundo entiende la palabra sexualidad de la misma manera. Unos le darán un enfoque más biologicista, otros le darán un enfoque más espiritual, otro más político, otros más genitalista, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que la persona que está hablando de sexualidad, pues estará echando mano de una forma en la que ve, entiende o aprendió a vivir su sexualidad. Bien, pues antes de irnos al corte comercial estaba yo mencionando la teoría de los salones sexuales, descrita por el doctor Eusebio Rubio Aureoles, uno de los máximos sexólogos que tenemos hoy por hoy en nuestro país a nivel mundial. Y decía, bueno, que el primer olón es el olón reproductividad, ¿sí? El segundo olón es género, ¿sí? El género es ese potencial que tenemos para diferenciarnos en dos formas distintas y complementarias reproductivamente hablando. Importante esta teoría, hablar del potencial como algo que está en nosotros mismos latente y que hace falta causas y circunstancias favorables, virtuosas, para que se puedan desarrollar y se puedan expresar a lo largo de nuestra vida. ¿Cuándo se van a expresar y cuándo se van a desarrollar? No lo sabemos. Por eso la sexualidad puede ser cambiante a lo largo de nuestra vida y no es algo fijo, que nacemos con ella de una manera rígida y determinada, ¿no? Como por ejemplo los hombres azul y las mujeres rosa, y se acabó, y el que le ponga rosa al niño, pues entonces lo va a hacer niña, o la niña que le pongan azul, pues entonces no va a ser femenina. No, esos son más bien constructos que se van dando a través de las sociedades, de muchos mitos y de muchos tabús, en los cuales todavía se sigue por ahí prevaleciendo. De vez en cuando oímos este tipo de comentarios y que, como lo vuelvo a mencionar, son mitos relacionados de la sexualidad, que por cierto, pues hay muchos. Bueno, ahí están los 4 olones: reproductividad, género. El tercer olón es el olón del erotismo. El erotismo nos habla de un potencial que tenemos los seres humanos para desarrollar un cierto tipo de placer sexual, ¿sí? Así es que cuando hablemos de hombres y de mujeres, no todos hemos desarrollado un cierto tipo de placer sexual. Somos muy parecidos, porque así nos han inculcado o así se nos ha educado desde pequeños, pero no somos iguales. Ese mito de que todas las mujeres son iguales o todos los hombres piensan lo mismo o quieren lo mismo, pues obedece más a un mito o un dicho popular, ¿sí? En el que se da una descripción muy rápida y muy errónea de lo que viene a ser el placer sexual en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿verdad? Bueno, el cuarto olón de la sexualidad, a través de esta visión sistémica, ecológica, panorámica de la sexualidad, es la vinculación afectiva. Entonces estamos hablando de que el primero, reproductividad; segundo, género; tercero, erotismo; y cuarto, vinculación afectiva. La vinculación afectiva es el potencial que tenemos los seres humanos para desarrollar cierto tipo de afectos, de cariño, de amor, etcétera, etcétera, y cómo lo expresamos a lo largo de nuestra vida entre hombres y entre mujeres. Así entonces, dentro de este universo semántico que evoca para cada persona la palabra sexualidad, los olones nos ayudan a organizar, a pensar y ubicar en cada uno esa vasta lluvia de significados personales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del olón reproductividad, pues ahí podemos estar mencionando la parte biológica, psicológica o social, es decir, los genitales, el coito, la menstruación, ¿no? El embarazo, ¿sí? Todos estos temas estarían
ubicados en el olón reproductividad. En el olón género, bueno, pues en el olón género estaríamos hablando sobre el hombre, la mujer, el significado que tiene que ver con lo masculino, con lo femenino, que también ha ido cambiando y cambia de una sociedad a otra a lo largo del tiempo. Nuestros padres vivieron una definición de sexualidad y de masculinidad y feminidad diferente a nosotros. Yo recuerdo a mi madre, en paz descanse, que ella decía, bueno, cuando nosotros íbamos a la universidad, nadie iba de pantalón de mezclilla, ¿no? Todas las mujeres iban con falda, ¿no? O sea, que una mujer usara mezclilla, pues no, se iba a ver poco femenina y era vista como algo raro, algo que no debería de ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás poniendo unos pantalones si esos son para los hombres, ¿no? Ahora vemos, ¿no? Pues, el 100% de mis alumnas en la facultad pues traen pantalones de mezclilla. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Bueno, pues porque se dieron cuenta las mujeres que es muy a gusto usar pantalones de mezclilla. La misma moda los puso, abrió esa posibilidad. La sociedad los aceptó y cambió el mito. Cambió el mito que tiene que ver con que los pantalones de mezclilla nada más eran exclusivos del uso del hombre. Y ahora vemos a muchas mujeres que usan pantalones de mezclilla sin sentirse menos mujeres. Bien, el olón erotismo. Bueno, dentro del olón erotismo estamos hablando de relaciones sexuales, de sexogenitales, de lo que es el placer, cómo se concibe, cómo se construye, cómo se piensa, cómo se vive este placer, que muchas veces ha sido mermado su contenido, su aprendizaje, y se nos ha enseñado más a sufrir que a gozar, ¿no? Una persona que goza mucho es todavía sospechosa, ¿no? Así pudiéramos decir. Y una persona que sufre, una persona que le duele la vida, una persona que está en constante sacrificio, es una persona bien vista. ¿Por qué? Porque así está hecha nuestra cultura judeocristiana. Resalta el sacrificio, la mortificación y el sufrimiento como algo digno, como algo bueno y como algo que va a traer sobre todo resultados positivos después de la muerte. También dentro del olón erotismo tenemos la masturbación, tenemos cómo ha sido el aprendizaje para conocer nuestro cuerpo, para sentirlo, para permitirnos tener esa respuesta sexual de manera adecuada, de manera placentera, de manera que el mismo organismo reconozca cuáles son sus vías y sus caminos para el placer a través de la masturbación. Que dicho sea de paso, seguimos utilizando una palabra que está cargada, muy cargada de culpa, la masturbación, manus turbare, ¿no? Te ensucias con la mano. Entonces, esta palabra, pues tendríamos que ya borrarla de nuestro significado de lo que hemos entendido y hablar más sobre autoerotismo, autoexploración, ¿sí? Entonces, con eso estaríamos quitando años, siglos y siglos de culpa al mencionar una palabra que así se nos ha enseñado a sentirla, masturbación. Oye, ¿tú te masturbas? No, ¿cómo crees? Yo no, eso es pecado, es malo, es sucio, es indeseable, es negativo. Cuando vemos que el autoerotismo, ¿sí? ya no decirle masturbación, sino decirle autoerotismo, es importante en el desarrollo psicosexual, tanto de niños como de niñas, como de hombres y de mujeres. Y dentro del olón vinculación afectiva, podemos encontrar aspectos como la amistad, el amor, el noviazgo, cómo se hace el amor, no solamente a través de los genitales, sino cómo se platica, cómo se trata a través de la expresión afectiva,
de la expresión amorosa, de la expresión tierna, cariñosa, en la que hemos aprendido a hacerlo. Muchos hombres no han aprendido a vincularse afectivamente, entonces muestran una visión muy rígida, muy acartonada de sus afectos, de su cariño, de su amor, y muchas veces cuando se les pregunta, bueno, ¿y por qué eres así? Pues lo que hacen es precisamente contestar, es que así me enseñaron, es que soy hombre, es que los hombres no deben de mostrar todo su amor y todo su cariño, porque si no, entonces la mujer se nos va a subir a la cabeza y para esto no vamos a poderla dominar. Ya de entrada hay una idea en que el hombre debe de dominar a la mujer. Si se fijan, estamos cargados de significados y significados que tienen que ver con hace muchísimos años, ¿no? Vivimos enseñanzas que tienen que ver con el siglo IV de nuestra era, estamos en el siglo XXI, entonces imagínense el retraso que tenemos en materia de sexualidad. Todavía seguimos creyendo que el hombre debe de dominar a la mujer. Vamos a una breve pausa comercial. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre educar en sexualidad, la importancia que tiene y la relevancia que tiene estos aspectos para prevenir conductas de riesgo y autodestructivas. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me complace mucho estar esta noche contigo, hoy hablando sobre educar en la sexualidad. Te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Y bien, pues hemos mencionado hasta ahorita los conceptos de sexualidad, y dar una definición de sexualidad pues resulta complicado porque refleja y también involucra nuestra experiencia, nuestra propia forma de concebirla y también la forma en la que la hemos vivido. Por ejemplo, si pedimos a un grupo de personas que definan la sexualidad, indudablemente existirán tantas definiciones como integrantes del grupo, ¿no? En mis talleres, en mis conferencias, cuando pido a varias personas que definan la sexualidad, nunca me dan una definición igual, siempre me la dan desde su propia forma de concebirla, vivirla y sentirla. Entonces, en general, las definiciones subrayan que la sexualidad es una experiencia personal que cada quien construye a lo largo de la vida, pues es una vivencia muy compleja que involucra todas nuestras potencialidades para relacionarnos con los demás, ser y hacernos hombres o mujeres y disfrutar de la vida. Bueno, pues eso es importante entender que aunado a la complejidad, pues para definir la sexualidad también es cambiante. Su concepción se va modificando de acuerdo a las etapas de la vida. Cuando nosotros éramos pequeños, la noción de ella durante la infancia dista mucho de cómo la concebimos después como adolescentes o como adultos. Sin embargo, en gran medida nuestra idea de ella y la manera de vivirla es perfilada en la infancia. Está determinada por la interacción familiar y por la relación que establecemos con nuestros padres, por la forma en que aquellos nos transmiten su propia idea de sexualidad y por la manera en la que nos dan la pauta
para ir construyendo significados y experiencias con relación a la sexualidad. Por ello, forma parte de la expresión de nuestra misma personalidad y se manifiesta de acuerdo a ella. La sexualidad va desarrollándose a la par que nuestra personalidad. Entonces, muchos de los problemas y de las disfunciones eróticas que pueda tener una persona o una pareja, pues también tiene que ver con el desarrollo de su personalidad. Tal es el caso de una persona que es muy ansiosa, ¿sí?, que todo el tiempo está pensando en lo que va a hacer, en lo que no va a hacer, en lo que le va a suceder. Puede ser que desarrolle una disfunción erótica que se llama eyaculación prematura o eyaculación precoz, como usted lo haya podido oír a lo largo de distintas formas, ¿no? Eyaculación prematura o eyaculación precoz, precisamente porque es una persona ansiosa, que eso favorece a que el aprendizaje de su sexualidad sea a través de eyacular rápidamente antes de que lo quiera. Es por eso, es por estas razones que estoy mencionando, que más que hablar de sexualidad, hay que hablar de sexualidades. No se puede hablar nada más de la sexualidad masculina, sino de las sexualidades masculinas, de las sexualidades femeninas, de las sexualidades en pareja, porque cada vez que nosotros estamos hablando o estamos ante una persona, estamos también tocando su amplio mundo de significados y su historia personal. Bueno, pero ¿cómo educar en sexualidad a nuestros hijos y a nuestras hijas? Bueno, pues no podemos eludir esa tarea de educar en sexualidad a nuestros hijos e hijas. De hecho, todo el tiempo recibimos y transmitimos, querámoslo o no, educación sexual. El punto es si nosotros educamos conscientemente o no, porque definitivamente somos los padres de familia, los principales educadores en sexualidad de nuestros hijos. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Número 1, de manera espontánea y cotidiana. Número 2, con conductas y actitudes que transmiten un impacto incluso mayor que los mensajes verbales. Y número 3, con nuestros propios miedos, valores, tabúes, principios, conocimientos, desconocimientos, creencias, expectativas, mitos, etc. Entonces, si nosotros comprendemos estos 3 aspectos que acabo de mencionar, vamos a darnos cuenta la importancia de revisar en nosotros mismos nuestros conceptos de sexualidad, porque a través de nuestros conceptos es la forma en la que nosotros vamos a educar en sexualidad. Una determinada manera de ver y vivir la sexualidad da por resultado una determinada forma muy concreta y específica de educar en la sexualidad. Entonces lo vuelvo a repetir, los padres de familia educamos en sexualidad de manera espontánea y cotidiana. 2, con conductas y actitudes que estas conductas y estas actitudes transmiten un impacto mayor que los mensajes verbales. O sea, nuestros hijos e hijas no solamente van a formarse de acuerdo a lo que les decimos, sino también de acuerdo a lo que somos nosotros. Como yo soy, es el impacto que le voy a dar a mi hijo y a mi hija en su sexualidad o en su masculinidad o en la forma de vivir su feminidad. Y número 3, también vamos a educar con todo nuestro bagaje que tenemos en nuestra propia historia personal, o sea, con nuestros propios miedos, con nuestros valores, con nuestros tabús, con nuestros principios, con nuestros conocimientos, también con nuestros desconocimientos. Entonces, todo esto implica una revisión de nuestras creencias y de nuestras experiencias para que podamos nosotros educar en sexualidad de una manera mucho más consciente y mucho más libre de todas estas
creencias erróneas que en algún momento determinado pudimos haber llegado a aprender. ¿Qué necesitamos para educar en sexualidad? Bueno, punto número 1. Revisar nuestras actitudes, miedos y conductas con relación al tema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que es necesario darme cuenta cómo fui educado por mis padres y cómo lo estoy haciendo con mis hijos e hijas. Asumir que darme cuenta que esto implica un reto. Una de las dinámicas más interesantes y reveladoras en las escuelas para padres con relación al tema es cuando los participantes, después de pensar y recordar, socializan, expresan cómo fue que aprendieron que era la sexualidad. Y para la gran mayoría, la forma en la que se enteraron o aprendieron de la sexualidad les remite a momentos de transición y cambio. ¿Qué quiere decir esto? Pues en aquellos momentos en donde llegó un hermanito, donde comenzó o fue el comienzo de la menstruación, que también hay muchos mitos relacionados con una etapa que es importante en la vida de una niña, porque a través de la menstruación la niña se está evidenciando su crecimiento biológico que la lleva a convertirse en mujer, no en mamá. Por favor, no le diga a una de sus hijas, mamá, ¿por qué estoy menstruando? Pues porque ya vas a poder ser mamá. No, las mamás no menstruan, las mujeres sí. ¿Sí? Una mujer que va a ser mamá, pues deja de menstruar. ¿Por qué? Porque está embarazada. Entonces, ¿por qué una niña menstrua? Porque se está convirtiendo en mujer. Y hay que verlo con una connotación positiva y no negativa de decir, ay, mijita, vas a empezar a sufrir, ahora ni modo, te tocó, pero ten mucho cuidado. La niña dice, oye, ¿qué es esto? Qué tremendo es esto de crecer y de desarrollarme. Yo no quiero crecer, yo no quiero convertirme en adulto, porque pues me dicen que el adulto sufre y el adulto le duele y el adulto se tiene que sacrificar. Pues yo quiero ser permanentemente niña. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas hemos recibido mensajes de la sexualidad a través de los momentos de transición y cambio, como es la menstruación, la adolescencia, el primer sueño húmedo, el primer beso, la primera revista pornográfica que llegó a nuestras manos, el gran papel que en este sentido jugaron los amigos y las amigas que estaban más experimentados y que nos instruyeron, y sobre todo, pues algunas veces la gran ausencia de nuestros padres en este aspecto. Muchos padres de familia pensaron, y algunos siguen pensando, que como no preguntan, o los niños y las niñas no preguntan, pues quiere decir que no quieren saber de eso. Cuando muchos niños y niñas lo que quieren precisamente, están deseosos, es de saber más de un tema que les está llegando por la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de vivir sus sensaciones, pero papá y mamá no lo hablan porque lo consideran malo, delicado, o simple y sencillamente tienen una ignorancia que entonces los papás, a través del silencio, no hablan de estos temas con sus hijos, y esos hijos, siendo pequeños, van a crecer y se van a convertir en adultos donde puede seguir el desconocimiento y la ignorancia como parte de su vida sexual. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. En pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja. El día de hoy hablar sobre educar en sexualidad y al menos darnos cuenta de lo delicado que es precisamente esta tarea, una tarea compleja
que la podemos vivir de manera consciente o inconsciente y que los alcances de esta tarea pues tienen que ir encaminados a la prevención de conductas sexuales de riesgo o autodestructivas y a la promoción integral de la salud. Entonces debemos considerar que al educar en sexualidad muchas veces caminamos pues, por senderos muy oscuros que son difíciles de manejar porque está involucrada de manera determinante nuestra construcción mental que hemos hecho de la sexualidad, o sea, nuestra propia historia familiar. Y en este sentido, debemos ayudar a nuestros hijos a entender y a apoyar una construcción personal de la sexualidad que no esté atravesada por nuestras propias limitaciones, por nuestros propios prejuicios o creencias respecto a un tema que quizás no se nos habló de manera abierta e informada y nosotros seguimos pues repitiendo los mismos tabús que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, y eso pues sería como no darle herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas adecuadas para que vivan una vida mucho más auténtica, pero sobre todo una sexualidad mucho más saludable, ¿verdad? Bueno, entonces, primero, revisar nuestras actitudes, miedos y conductas con relación al tema. Segundo, admitir las diferencias, la diversidad de enfoques y significados personales en torno a la sexualidad con relación a las hijas e hijos de manera flexible y tener apertura para entender la multiplicidad de perspectivas. Por ejemplo, un caso muy concreto. Un padre cree que al prohibir a su hija tener novio, la protege del embarazo, mientras que para la hija salir con alguien es sentirse especial, querida y atractiva como mujer. Entonces no solamente la prohibición de un evento le va a traer por resultado la prevención o la protección. Hay que hablar y hay que instruir a nuestras hijas y también a nuestros hijos sobre lo que viene siendo la prevención del embarazo. Tercero, actualizarse y profundizar en enfoques teóricos que nos ayuden a comprender y pensar de manera integral en la sexualidad. Cuando hablamos de educar oportunamente en el tema de la sexualidad, surgen en gran medida temores de adelantar información que altere o trastoque un sano desarrollo. O sea, muchas personas piensan que si hablamos de sexualidad con nuestros hijos, los vamos a inducir a tener relaciones sexuales o los vamos a adelantar en su vida a que más rápido tengan un inicio de vida sexual activa. No es cierto esto. Se han demostrado estudios muy contundentes en el que un niño y una niña, mientras más información tenga, de una manera en la que nosotros podamos hablar de nuestros valores, que lo podamos hablar con respeto, confianza, libertad, con responsabilidad, sin violencia, ¿no? Todos estos derechos sexuales, si se involucran en la salud sexual de niños y niñas, van a posponer el inicio de su vida sexual activa. Entonces esto sí es muy importante mencionarlo y repetirlo muchas veces, porque me encuentro con papás y mamás muy asustados creyendo que si al niño le dicen que su pene o su vagina y les están hablando de cosas concretas y sanas, como es el nombre de las partes de su cuerpo, los van a estar invocando a que tengan una sexualidad precoz. Y eso no es cierto, ¿no? El reto que tenemos como padres de familia se incrementa también porque tenemos que adquirir seguridad y confianza en lo que hacemos. Y algo que puede abonar en este sentido es conocer y comprender el desarrollo psicosexual de niños, niñas y adolescentes.
Existen innumerables para este tipo de situaciones, ¿sí? Muchos materiales didácticos y juegos adecuados que nos pueden ayudar en la labor de educar en sexualidad. Libros diseñados especialmente para cada etapa de la vida. Y con esto recordar que no existe ser humano sin sexualidad. Los niños y las niñas viven, experimentan y son poseedores de su sexualidad. ¿Qué y cómo le estamos enseñando a nuestros hijos en torno a ella? O sea, esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque ellos y ellas tienen sexualidad. La vida nace y se desarrolla a través de la sexualidad. No es posible decir, no, mi hija no tiene sexualidad y yo quiero que tenga sexualidad ya hasta que acabe la universidad. No, porque estamos entendiendo mal el concepto de sexualidad. O que el niño que no ha preguntado porque el papá o la mamá se asustan y en su casa es un silencio enorme con respecto a las partes del cuerpo o a ciertas sensaciones o a ciertas caricias. Entonces, el niño que no pregunte quiere decir que todavía no tiene sexualidad. No, sí la tiene. Nada más que se le está enseñando a no hablar de sexualidad y a crearse muchos significados a través del silencio. Que dicho sea de paso, el silencio ha sido una de las formas de vivir la sexualidad en la que muchos aprendimos de este tema en nuestra familia de origen. O sea, no, simple y sencillamente no se hablaba de sexualidad en casa. Y por último, número 4, explorar la propia historia sexual infantil. Darnos cuenta qué actitudes, acciones e información fueron un acierto y qué cosas valdría la pena cambiar. Eso es importante, darnos cuenta de las cosas que me sirvieron y de las cosas que no me han servido. Dicen, bueno, pero ¿qué quieres? Así me enseñaron en mi casa. Bueno, pero eso no te sirve, cámbialo, vívelo de manera diferente. Métete a un taller, a un curso, ve a terapia, cámbialo. No tienes por qué quedarte con esa actitud ante la sexualidad de manera que sea como un lunar. Y bueno, hasta los lunares también se quitan. Entonces, vamos, tenemos que vivir nuestra tarea como educadores en sexualidad, ¿sí? Y debemos de poner acento en la manera en la que nos relacionamos, porque eso modela en gran medida el tipo de relaciones afectivas que establecemos. Si los vínculos ofrecen oportunidades de crecimiento, están cimentados en el buen trato y estamos incidiendo en el patrón de relaciones que establecen nuestros hijos en su elección de amigos, de amigas o en su elección de pareja. Y esto va a repercutir en la calidad de sus vidas. Y bueno, la última pregunta que pudiéramos decir es ¿por qué es necesario e importante educar explícitamente y con oportunidad en sexualidad? Bueno, pues que los padres de familia compartimos en general una serie de preocupaciones o temores en relación a la conducta sexual de nuestros hijos, que suelen incrementarse con la llegada de la adolescencia. Es tarde si queremos empezar a hablar con ellos en la adolescencia. O sea, para entonces ya un chavo de 12, 13 años ya ha ido adquiriendo muchos significados con respecto a la sexualidad y quizás muchas de las cosas que aprendió pues no fueron con carácter científico, de un carácter verdadero, un carácter apropiado, sino quizás ya empezó a ver la sexualidad desde los mitos, tabús y falsas creencias que el entorno social le propuso y le enseñó, ¿no? Entonces la apuesta por una educación sexual debe empezar en los niños y niñas desde sus principios, desde sus primeros días. Una buena brújula que oriente nuestras acciones es lo conceptualizado como salud sexual,
Y para que ella se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Bueno, pues así podemos concluir que educar en sexualidad es una propuesta, un desafío a la creatividad de los padres y madres de familia. Por ello, es importante considerar que nuestras acciones deben enfocarse a hacer sentir en nuestros hijos e hijas que su cuerpo y todo lo que viene de él les pertenece, que son seres autónomos, distintos, libres y separados de nosotros mismos. Es importante invitar a nuestros hijos e hijas a alfabetizar emocionalmente. ¿Qué quiere decir? A desarrollar y promover el contacto con emociones y sentimientos para poderles poner un nombre y poderlos expresar, ¿sí? Y aquí es importante dar esta información científica y oportuna sobre todo lo vinculado a la procreación, las funciones y cuidado de nuestro cuerpo, con énfasis en los genitales. Puede hacer la gran diferencia, puede ser tu seguro de vida contra conductas de riesgo. La pregunta que queda aquí, que yo les quiero dejar de tarea, es ¿cómo te educaron tus padres y qué quisieras repetir o cambiar? Bueno, pues yo soy el doctor Gilberto Martínez, te agradezco mucho el favor de tu atención. Si quieres alguna consulta en psicoterapia individual o de pareja, puedes marcar al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por tu atención, muchas gracias. Que pases muy buenas noches.